Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un debate, porque es tiempo de debate. Hoy damos inicio a esta nueva dimensión o a esta una de nuestras nuevas dimensiones en el programa Descubriendo, para que cada uno de ustedes, los oyentes y televidentes que nos escuchan en América Latina y en todo el mundo, puedan tener diferentes ofertas de conocimiento, de expresiones, de sentires y de apreciaciones. Es momento de debate y hoy vamos a hablar de la reencarnación, en este debate en el que hemos invitado a tres panelistas. En este caso tenemos y nos acompaña un misionero conferencista de la Gnosis del Centro Anael de aquí de la ciudad de Barranquilla. Él es Pedro Romero. También está con nosotros el pastor evangélico, el Joaquín Ballesta, que estará compartiendo con nosotros también la visión de el debate en el día de hoy. Y está como investigador independiente nuestro amigo Salim Hasir, que estará compartiendo también con nosotros en el chat. Santi, bájalo un poquito. Exactamente. Bien, ya saben que pueden compartir con nosotros también en el chat del YouTube. Ahí nos pueden dejar sus reportes de sintonía, las preguntas e inquietudes que tengan alrededor de la temática. Este va a ser un programa muy especial porque desde hace mucho tiempo hemos venido pensándolo, sintiéndolo, necesitándolo, escuchar las diferentes propuestas, las diferentes visiones, las diferentes investigaciones de temas álgidos en la espiritualidad de esta humanidad. Vamos a empezar entonces el programa recordando primero definiciones, como les dije. La reencarnación, hablemos un poco de lo que se dice en términos generales de la misma. La reencarnación es una creencia consistente en que la esencia individual de cada una de las personas, alma o ya sea el espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia es muy antigua, de manera popular, y se tiene creencia en diferentes religiones, como por ejemplo el hinduismo, pero además se le conoce con otros términos como la transfiguración, la reencarnación o el renacimiento. Todos esos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja y aparece en distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diferentes vidas, lecciones que proporcionan la existencia de universos paralelos en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia mediante experiencias vividas que le permitirán continuar evolucionando como parte de un espíritu macro. En términos generales, la reencarnación es la posibilidad que tiene todo espíritu para volver a encarnar luego de la muerte biológica de nuestro cuerpo físico. Bienvenido, Pedro. Pedro es, como les dije ahorita, Pedro es misionero conferencista en la Gnosis Anael de Barranquilla. Bueno, muchas gracias, Neil, por tu invitación y gracias por darme esta oportunidad aquí en tu programa para transmitir a todos nuestros oyentes, youtubers, para que puedan conocer pues de qué se trata la Gnosis y cómo ve la Gnosis el tema de la reencarnación. Partiendo de lo que es la Gnosis, pues la Gnosis es una palabra que significa sabiduría de Dios. Como tal, uno como estudiante de la Gnosis no nos podíamos decir a nosotros mismos que somos gnósticos, porque gnóstico para nosotros es un Jesús de Nazaret, es un Zoroastro, es un Krishna, es un Buda, es un Pablo de Tarso, es un Pedro Apóstol, un Juan Bautista, o sea, un Abraham, un Isaac, un Jacob, todos esos personajes que se convirtieron en testimonio de esa verdad, porque la sabiduría de Dios es la expresión de esa realidad. Entonces todos ellos son testimonios de esa verdad. Fíjate que la sabiduría es tan grande y tan admirada que el mismo Salomón, la reina de Sabá, viajó largas distancias para conocer su propia sabiduría. La reina del sur, que le llamaba. La reina del sur, que se le llamó exactamente.
Y cuando llega hay precisamente una audiencia donde Salomón está resolviendo un caso que no lo puede resolver la mente ni la razón humana. Habían dos señoras peleando la maternidad de un niño que estaba vivo. Entonces la una decía que el de la otra se había muerto y la otra decía exactamente lo mismo. Entonces Salomón, que no poseía una sabiduría terrenal, sino una sabiduría de Dios, él dice, bueno, denme la espada. Entonces coge el niño, voy a coger el niño y lo voy a dividir en dos, una mitad para cada quien. Entonces una de las mujeres dijo, no, está bien, me parece lógico. La otra dice, no, désenlo a ella, pero no lo mate. Entonces Salomón supo que esa era la verdadera madre, que era capaz de sacrificar, estar cerca de su hijo antes que lo fueran a matar porque lo amaba. Entonces, esa sabiduría que se expresaba a través de Salomón era la sabiduría de Dios. O sea, eso es gnosis. Entonces, dentro del grupo, dentro de lo que nosotros somos estudiantes de la gnosis, estudiantes de esa sabiduría. Porque para llegar a poseer esa sabiduría hay que realizar un trabajo espiritual. Que ese trabajo espiritual, como lo dice el Evangelio de San Juan, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea, el cielo se toma por asalto. Hay que hacer una revolución de nuestra conciencia. Hay que conocer cada uno de los pecados dentro de lo que se llama cristianismo, se conoce como los pecados capitales. A la gnosis se le llama defectos psicológicos, que son la ira, la codicia, la envidia, la pereza, la vanidad, la autoconsideración, el egoísmo. Todo eso está dentro de uno. Entonces, eso tenemos que eliminarlo, como el Cristo dijo. Nosotros es necesario que muera el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Entonces todos esos defectos son el hombre viejo. Entonces en el tema de la reencarnación precisamente, Dios nos da oportunidades, la divinidad nos da oportunidades para cumplir el objetivo de la existencia. Por la mañana voy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la existencia? El Cristo dijo, en paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, esa alma que somos nosotros, está cautiva por el pecado y tenemos que liberarla. Pero en su época sus enseñanzas no fueron entendidas, ni nunca han sido entendidas. ¿Por qué? Porque cuando él habla de libertad, la gente cree que la libertad es la revolución contra los demás. Entonces, la libertad de la que él hablaba era la libertad del alma, libertad del pueblo. Si nosotros elimináramos la ira, nacería en nosotros la paciencia. Si elimináramos el orgullo, nacería en nosotros la humildad, que no tiene nada que ver con las condiciones económicas de las personas, porque hay veces que a una persona de escasos recursos, uno dice, ¿es humilde? No, esa persona no es humilde. Hay veces que son más soberbias que el que tiene. Entonces, la humildad es una virtud que se desarrolla cuando nosotros eliminamos el orgullo. Nace en nosotros la castidad cuando eliminemos la lujuria. Nace en nosotros la templanza cuando eliminemos la gula. Entonces, ese es el hombre viejo que hay que eliminar dentro de nosotros. Cuando lo eliminemos, entonces habremos ganado el alma. Pero ¿qué pasa? Que si morimos, ahora Dios en su infinita misericordia le da diferentes oportunidades al ser humano, o sea, a nosotros como alma, porque somos un compuesto de cuerpo y alma. Fíjense, cuando yo estaba pequeño, o sea, adolescente, yo asistí a la congregación de mis padres, una congregación cristiana, pero un X día yo estaba asustado porque escuchaba un grillo en el cuarto. Y escuchaba ese grillo, entonces como yo leía la Biblia, fíjate, a mí siempre me gustó orar el Padre Nuestro, no rezarlo, orarlo, porque yo digo, ¿yo por qué le voy a pedir a Dios que necesito esto, que necesito lo otro, si Él lo sabe? Y Jesucristo enseñó a orar el Padre Nuestro. Entonces yo comencé a orar el Padre Nuestro y comencé a orar el Padre Nuestro uno detrás de otro, y de repente el sonido del grillo se hacía más intenso, pero yo seguía rezando. Y no podía ir para el cuarto de mi mamá a molestarla, a decirle, no puedo dormir porque hay un grillo en el cuarto. Entonces yo seguía ahí enfrentándome a mi propio miedo, y resulta que de pronto yo me veo en el techo y yo miro hacia abajo y yo veo mi cuerpo allá. Entonces yo no entendí la experiencia, yo me desperté nuevamente, yo no entendí lo que pasó, y yo no le pregunté a nadie, porque posiblemente me decían que eso era una alucinación, que estaba loco, pero no le pregunté a nadie. En el tiempo y el espacio vine a saber, cuando ya entré al centro Anael, que lo que había ocurrido era un desdoblamiento astral. O sea, claro, yo estaba en otro plano,
y allá estaba mi cuerpo. Y vi, hay una realidad, es el alma. Entonces, esa alma que nosotros necesitamos liberar. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace la divinidad? Nos da oportunidades. Entonces, nos dan 108 oportunidades para lograr el objetivo de la existencia, que es ganar el alma. 108 oportunidades se refiere a 108 reencarnaciones. 108 reencarnaciones que si no logramos el objetivo de la existencia, que es lograr la perfección espiritual, entonces nos toca pasar por lo que se llama la muerte segunda. O sea, cuando el alma es condenada a bajar a los mundos infiernos. Entonces, hay dos clases de reencarnaciones. Hay una reencarnación que se hace voluntaria y conscientemente. O sea, después de la muerte del cuerpo físico, porque nosotros estamos unidos a través al alma, nuestro cuerpo está unido al alma a través de un cordón de plata. De ese cordón de plata habla el Eclesiastés cuando dice: acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los tiempos malos, antes que no encuentren en ellos contentamiento, antes que se rompa la cadena de plata y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, después de la muerte, nosotros somos sometidos a un juicio. Ese juicio está contemplado en la Biblia en Corintios, cuando dice, 2 Corintios 5:10, es necesario que cada uno de nosotros compadezca ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con lo que hizo cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, nosotros cuando nos presentamos ante ese tribunal después de desencarnar, porque en la gnosis no decimos se murió, sino desencarnó, porque no morimos, somos alma. Entonces, ahí somos juzgados con base en nuestras acciones. No nos juzgan, por ejemplo, si tuvimos plata o no tuvimos plata, pero sí nos juzgan qué hicimos con ese dinero. No nos juzgan si fuimos profesionales o no, pero qué hicimos con esa profesión que tuvimos. O sea, nos van a juzgar por los talentos. ¿Cuál es el talo o la medida con la cual nos juzga? Los 10 mandamientos, haber cumplido esos 10 mandamientos o no haberlos cumplido totalmente. En este caso, cuando tú estás compartiendo el conocimiento de la gnosis y estás hablando de la reencarnación, primero nos dices que hay dos tipos de reencarnación, sí, claro. Una voluntaria y supongo que la otra involuntaria. La otra exactamente es involuntaria. Donde la persona donde el alma no tiene conciencia de dónde van a ser, no puede decidir dónde van a ser, quiénes van a ser sus padres, sino que eso sea de acuerdo con las acciones de la vida anterior, o sea, por ley del karma. O sea, si yo, por ejemplo, como padre, yo tengo mis hijos, y en vez de darles educación, de darles comida, de darles buen ejemplo, yo les doy maltrato, te enseño vulgaridades, los meto por el camino del mal, les doy palo, les doy rejo, entonces ese es el papá que me va a tocar en la próxima vida. Ok. He escuchado dentro de la sustentación que has referido en diferentes oportunidades al documento bíblico para sustentar esto, ¿no? Claro que sí. Vamos a darle la oportunidad al pastor Joaquín Ballestas. Gracias. Para que, de acuerdo al conocimiento que en el cristianismo protestante se enseña, ¿qué se habla de la reencarnación, pastor? Bueno, la Biblia como tal, que nos hable de la palabra reencarnación, no lo menciona. Cuando la Biblia nos habla de nacer de nuevo, no se refiere a que tenemos que morir y volver en el alma a reencarnar en otro ser, ya sea en una persona o en un animal, como lo creen algunas religiones. Por lo menos Pablo, el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de los Corintios, él les dice en Primera de Corintios 3, cuando llega, después de haber constituido esa iglesia, Pablo se da cuenta de que es una iglesia que no ha nacido de nuevo. O sea, que ellos siguen todavía en una forma carnal, con los deseos de este mundo, apegados a ellos, bajo la influencia de la idolatría, bajo la influencia del amor al dinero y muchas cosas. Entonces Pablo se refiere a ellos, se dirige y le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, yo no veo que todavía Cristo está formado en ustedes. Yo no veo que todavía han muerto al viejo hombre. Era lo que le estaba diciendo, porque nosotros tenemos que conocer a profundidad lo que significa
la crucifixión o el Cristo crucificado, porque él se lo dice más adelante, les dice, yo a la verdad les predico a Cristo crucificado, a este muerto, pero a este también resucitado. Es decir, son 3 episodios que están en la Biblia y que nos dan una hermosa enseñanza. ¿Cuál? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que llevar una vida cristiana acorde a la voluntad de Dios, ya no bajo la influencia del maligno en este mundo. Entonces, por eso en Romanos 6, aquí le dice Pablo, le dice para que veamos cuál es el verdadero significado del Cristo resucitado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, en su muerte, ¿para qué? Sigue diciendo, porque somos sepultados junto con él. Es decir, no es que van a abrir una tumba y yo me voy a meter. No, esto sucede espiritualmente. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, existe reencarnación por el proceso de resurrección. No es reencarnación como tal, es volver a la vida después de la muerte. Es decir, tú mueres, pero aquí no se está refiriendo a la muerte física, sino a que tú tienes que morir junto con Cristo, pero tienes que pasar primero, aquí lo dice, sabiendo esto, o sea, Romanos 6:6, acá los que nos están viendo, los que nos están escuchando, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, es decir, la vieja manera de vivir, como yo era antes, un borrachón, un parlanchino, un mujeriego, ¿sí? Un codicioso, un avaro, con una mente terrenal adámica, y esa condición el hombre no puede heredar el reino de los cielos. Debe morir para volver a nacer. Debe de morir. En ese sentido, pastor, entendemos que hay una resurrección espiritual, por decirlo así. Exactamente. Pero ¿qué dice la palabra o la escritura cuando la persona muere físicamente? Cuando nosotros morimos físicamente. Yo te estoy llevando primero lo que escuché acá de Pedro. Sí. Y para que la gente tenga un concepto claro, porque él no enfatizó enseguida en lo que es en sí la reencarnación, sino que tocó muchos pasajes bíblicos, pero no los ha llevado como digamos, como yo lo entiendo, por así decirlo, para no... Entonces, mira lo que sigue diciendo aquí, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, o sea, mi vieja vida pasada, lo que era yo antes, dice, fue crucificado juntamente con él. Si ves la importancia, son 3 episodios que el hombre tiene que vivir con la muerte de Cristo. Primero, me crucifico porque él fue crucificado. Me crucifico, quiero decir, me arrepiento y me convierto. El arrepentimiento es indispensable en esto, o sea, es el inicio, ¿ya? Para uno poder entrar en el camino de Cristo. Entonces, me crucifico junto con él, aquí lo dice, crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero eso sucede aquí, no sucede que yo muero, mi alma va y va a un juicio y después regresa y vuelvo y 108 veces ese proceso. La Biblia no lo dice, no dice nada de eso. Dice, ahora mira lo que dice, gloria al Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos ya más al pecado, o sea, en el viejo hombre, porque ahora ya morí con Cristo, o sea, me crucifiqué con él, ahora ya pasé por la muerte, pero ahora viene la resurrección del nuevo hombre, de una nueva vida en Cristo Jesús, ya. Entonces, dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es morir, ir allá y entonces nazco de nuevo en otra persona. Nacer de nuevo es aquí mismo, pero una reestructuración espiritual, que lo que antes era ya no lo soy.
¿ya? Porque el hombre en el mundo lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces Dios lo que hace es que hace un cambio, una transformación, una regeneración, y ahora ya soy una nueva criatura, amando lo de Dios y ya no amo a lo terrenal, ¿ya? Ya la vida de pecado ya no es en mí, porque cuando yo nazco de nuevo, Dios me promete, y ahí lo dice en Hebreos capítulo 10, que siendo nueva criatura, Dios ya escribe los mandamientos en mi corazón. Ya no como en el antiguo pacto, que los escribía en tablas de piedra para que aquel que los cumpliera, por ellos viviría. El que los cumpliera, pero la palabra dice que el hombre en su naturaleza carnal no puede cumplir ni un solo mandamiento. Pero la promesa de Dios en la gracia es que da del Espíritu Santo y lo derrama sobre mí, y entonces cuando yo me arrepiento y me convierto, nazco de nuevo, experimento un nuevo nacimiento aquí mismo en la tierra, y ahora vivo los mandamientos, porque ya no los voy a cumplir, ahora los voy a vivir, ¿entiendes? Porque fui programado por el Espíritu Santo para hacerlo. Todavía estamos en la resurrección espiritual, todavía estamos en el proceso de morir al hombre viejo para nacer nuevamente. Correcto, pero aquí mismo. Pero cuando entramos a lo que se contempla después de la muerte, ¿qué dice el documento bíblico dentro de las enseñanzas evangélicas protestantes de qué pasa cuando morimos? Bueno, entendemos que la reencarnación da una explicación de qué ocurre después que morimos. Volvemos a nacer, tomamos otro cuerpo, inicia otro proceso. Tú explicabas que con ese proceso, con esa intención de purificarnos, ¿no? Correcto. Entendemos claramente, creo que también Pedro puede estar de acuerdo en que existe debe haber una transformación en vida. Claro. Que serían los símbolos que expresó Jesús. Exactamente, y que precisamente retornamos nuevamente, es precisamente porque no logramos el nacimiento segundo. Okay. O sea, cuando yo hablé del nacimiento del hombre viejo, no estaba diciendo que simplemente dejábamos este cuerpo y volvíamos a otro. Estamos hablando de los términos tales cuales como los enseña Jesucristo. O sea, el hombre viejo es nuestro cuerpo de pecado, o sea, los defectos que señalé: la ira, el orgullo, la lujuria, la codicia. Tenemos que morir a eso y volver a nacer. Estamos de acuerdo. Pero necesitamos de la resurrección espiritual. El hombre por sí solo no lo puede lograr. No lo puede porque el hombre es carne. Y el designio del corazón del hombre es siempre necesita el Espíritu Santo, desviado al mal. El hombre necesita del Espíritu Santo. Pero pastor, todavía está la pregunta en el tintero. Aquí te la voy a responder. Después de la muerte? Correcto. Ahora verá, dice aquí Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido, o sea, no son argumentos de hombre ni quien lo trajo, no, está establecido por Dios, por su palabra, dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya, después de esto el juicio, es decir, todos vamos a ir a presentarnos delante de ese juez en el tribunal de Cristo. Hay una clave que dice: mueren una sola vez. Eso sería el sustento para decir que no morimos varias veces. No morimos varias veces, ni reencarnamos 108 veces. O sea, dicen morimos una sola vez, por lo pronto, mientras vamos al juicio. Pero también nos habla de una segunda muerte, que es cuando en ese juicio aquellos que no nacieron de nuevo, aquellos que no tuvieron una interacción con Cristo, o sea, que se lavaron con la sangre del Cordero, que renunciaron a su vieja manera de vivir, aceptando, porque es que la clave ¿cuál es? Acepto a Cristo, y entonces viene el arrepentimiento y la conversión. Ya, para que un arrepentimiento genuino me lleva a una conversión genuina, y una conversión buena, genuina, me lleva a nacer de nuevo. ¿Ya? Entiendo. Este versículo es ¿cuál? Que morimos una sola vez. 9:27 del libro de Hebreos. Hebreos. Sí, ya. Ok. Vamos ahora con Salim. Salim es investigador independiente, en el sentido de pues que no hace parte de una congregación o filosofía determinada. ¿Cuál es tu percepción, Salim, del tema de la reencarnación? Bueno, primero interesante escuchar a Pedro y al pastor Joaquín sobre la sustentación de acuerdo a su creencia y pensamiento sobre la reencarnación. Bien, yo he investigado durante ya pues más de 10 años distintos conocimientos, me formé en un colegio evangélico, he conocido mucho de la gnosis, he leído libros gnósticos,
y digamos que tengo muy presente lo que en ambas corrientes se menciona. Sin embargo, hay algo que surge en común, ¿no? Tanto en la corriente evangélica como en este caso en la gnosis, y es que hay una necesidad de que el ser humano se transforme para llegar a una condición del bien. En el lado evangélico, bueno, para forjar ese Cristo, para dar nacimiento al hombre nuevo, y por el lado de la gnosis escuchábamos a Pedro que era para que el hombre pueda ganar su alma, ¿no? Ese proceso de transformación. Entonces, en la investigación me di cuenta de eso porque toqué varios ámbitos, la ciencia, pero también me enfoqué mucho en el espíritu. Y el espíritu humano tiene varias corrientes que tienen muchos conocimientos que han sido disgregados, y en muchas corrientes se tocan de una forma. Por ejemplo, la reencarnación en la gnosis se toca de una forma, pero uno va a las corrientes hindúes y se toca de otra forma. Entonces, el reto está primero en comprender que el ser humano tiene una necesidad de transformación. Usted donde vaya, en cualquier corriente, ese va a ser, digamos que una de las bases de la ideología o la religión que usted investigue o conozca. Entonces me di cuenta de eso en la investigación, que era necesaria una transformación. Pero cuando yo empecé a indagar en el documento bíblico, en las enseñanzas del Cristo, que son muy poderosas, pero cuando empecé a escucharlas en iglesias evangélicas me di cuenta de algo, ¿no? Sentí la necesidad de transformación, sentí que las herramientas que Jesús dejó son muy poderosas para transformarse, pero había algo que me faltaba, y era que era tanta la problemática que yo tenía y que la humanidad tiene en general, que a muchos no les alcanza el tiempo. Y voy más allá, no solamente eso, hay muchos que nacen y ya nacen con una condición desfavorable ante el reto de la transformación, sea porque mueren muy jóvenes, o sea porque nunca escucharon el mensaje, o ya sea porque lo escucharon y cuando quisieron empezar ese proceso de transformación morían. Entonces ahí aparece, según la visión de muchos que ven esta realidad, la visión de un Dios injusto, porque premia a algunos y castiga a otros porque no les da la oportunidad de demostrar que sí pueden hacer ese proceso de transformación. Eso sucede si tengo la visión de que se muere una sola vez. Cuando voy a la gnosis encuentro el conocimiento de la reencarnación, y el conocimiento de la reencarnación tiene una lógica para mí, y es que el ser humano imperfecto difícilmente pueda llegar a un proceso de purificación en una sola vida. Jesús lo decía de alguna forma cuando enseñaba a los apóstoles: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero ¿cómo llegar a ese nivel de perfección de Dios? Para todos los que estamos aquí sentados y los que nos están viendo, es imposible en una sola vida. Además, veamos el sistema que nos rodea. Sin embargo, cuando la gnosis enseña, ya empiezo a profundizar, que son 108 reencarnaciones, que se pueden hacer reencarnaciones conscientes, incluso hay ejercicios para recordar los primeros años de vida, del primer al quinto año, con una serie de mantras. Empecé a conocer el desdoblamiento astral, empecé a darme cuenta que hay herramientas que se utilizan en la gnosis para hacer ese trabajo de transformación, que se han ido mezclando en el tiempo con otras corrientes ocultistas que realmente no logran ese objetivo que se quiere, que es transformarse, sino lo que sucede ahí es un atraso, porque se comienza a hacer prácticas que se mezclan con corrientes de magia oscura, de mantras, de meditaciones, que bueno, dentro de la gnosis se cree que esto eleva, pero según la investigación que yo he hecho durante todo este tiempo, me di cuenta que estas prácticas ocultistas se nutren de corrientes que provienen incluso desde la antigua Atlántida, desde la sabiduría hiperbórea, desde lo que practicó incluso Saint Germain y muchos otros en el tiempo. Es demoníaco, definitivamente. Entonces, bueno, esto desde el lado evangélico se ve como demoníaco, sí. Evidentemente así se contempla, pero hay una cosa que ocurre, pastor, en la parte evangélica, que es que en la parte evangélica se quiere lograr la transformación ya no con prácticas ocultistas, se quiere lograr la transformación con la creencia del rezo, y que si voy a la iglesia, al templo, los domingos, si diezmo, si soy agradable al pastor, si solamente practico los 10 mandamientos. Y yo me di cuenta que ni de un lado ni del otro se puede lograr totalmente la transformación. Hay herramientas, por supuesto, en el mensaje de Jesús, ambas corrientes lo practican, lo consideran, pero para concluir esta parte de mi intervención, para no alargarme tanto, para concluir, me di cuenta que el proceso de la reencarnación para mí es algo real,
para mí no es una creencia. De hecho, yo lo considero como una ley del espíritu humano. El espíritu humano reencarna, necesita reencarnar. Y esto está enmarcado dentro de un plan de ascenso, ascensional y evolutivo. Nosotros evolucionamos físicamente. Antes éramos los hombres de las cavernas. No estoy hablando de la teoría de Darwin. Siempre hemos sido seres humanos. Pero el ser humano ha ido cambiando en la medida que el planeta ha ido avanzando en las eras. Porque hay algo que muy poco se considera en ambas corrientes y es también meterle a esto ciencia, pero no ciencia de la física esta teórica cuadriculada, sino una ciencia que vaya ligada al espíritu para comprender todo esto. Entonces el ser humano avanza en unas etapas y tiempos que le han llamado en varios conocimientos, por ejemplo, 7 días de creación. Lo menciona el Génesis, que en 7 días se gestó la creación según el Génesis. Sin embargo, la información del Génesis de los 7 días no está completa, falta información. Y los 7 días de creación, Jesús habló de eso. Jesús enseñó a los apóstoles que Él estaría con nosotros cuando ya se iba hasta el final de los días. Enseñó que la resurrección del hombre sería el tercer día, porque Él estaba hablando de Él en el símbolo, pero también estaba hablando del hombre que se levanta y resucita, lo que decía el pastor ahora, ¿no? Que vuelve a la vida espiritualmente. Y según el mensaje de Jesús, esto lo haremos en el tercer día de creación. Entonces, para lograr ese avance, el único mecanismo lógico y posible que el ser humano pueda hacer dentro de su imperfección es el proceso de la reencarnación, perfeccionándose vida tras vida, contemplando el mensaje de Jesús que se practica en ambas corrientes, y no solamente ese, sino muchos otros conocimientos que fueron entregados a la humanidad para su transformación. Hemos tenido aquí la postura de los tres, inicial, ¿no? La postura de los tres, y los invito ahora a que enfrentemos las ideas que ustedes han expuesto. Okay. El pastor habló, y creo que en eso estamos de acuerdo. El pastor habló de la necesidad de morir estando vivos para volver a nacer, que es como el símbolo por excelencia que dejó el Cristo, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Así es. Bien. Creo que ahí no está el debate. El debate está en lo que pasa cuando morimos, cuando decimos que morimos. Bueno, ¿qué sucede? ¿Morimos o no morimos? El pastor tiene un argumento de Hebreos donde claramente dice que morimos una sola vez. Una sola vez. Y se entiende que dentro del cristianismo el documento bíblico es necesariamente y únicamente la palabra de Dios. Eso lo respetamos dentro de las iglesias. En el tema de la gnosis, ¿cuál es el documento que sirve para confirmar la existencia de la reencarnación? ¿Cuál es el documento, libro, tradición exacta que el televidente que nos está escuchando, que nos está viendo, puede ir, leer y investigar? Ok, bien. Yo les decía que existían 2 clases de reencarnación. Entonces vamos a mencionar, el pastor mencionó algo interesante. En la Biblia no aparece la palabra reencarnación. Por ningún lado. De hecho, pues el cristianismo primitivo, ese que enseñó Jesucristo a los apóstoles y que posteriormente los apóstoles de los apóstoles también transmitieron a la humanidad. Realmente, ellos, por ejemplo, los apóstoles no escribieron los libros los escribieron los apóstoles de los apóstoles. Entonces, en el año 312, por allá Constantino, él determinó qué libros iban a constituir la Biblia y dejó unos libros por fuera. Recordemos que dentro de la Biblia cristiana que nosotros leemos aparecen 4 evangelios, pero son 12 apóstoles. Entonces debiera haber una versión, y de hecho en el año 1953 se encontraron en Qumran, Nag Hammadi. Perdona, entonces lo que me quieres decir es que los documentos que no fueron incluidos en el Concilio de Nicea, que hoy se llaman apócrifos, exactamente, serían el sustento para entender que existe la reencarnación. Sí, y aparte de eso, todavía existen dentro de la Biblia unos pasajes bíblicos que hablan de ese tema. De todas maneras, la doctrina de la reencarnación fue declarada herética en el año 553 por un emperador romano, que fue Justiniano. Porque realmente la reencarnación se borra del cristianismo, porque eso le convenía políticamente a los gobernantes de su época. O sea, ellos le enseñaban, por ejemplo, a los súbditos que si ellos se morían y se portaban bien con sus gobernantes, entonces iban al cielo. O sea, nada más la existencia de una sola vida, claro, iban al cielo o al infierno. No era conveniente para el control. Políticamente. ¿Quieres decir entonces con tu argumento en este momento que si no hubiese existido o no hubiese sucedido este concilio, hubiese llegado hasta nosotros el conocimiento de la reencarnación? En la Biblia, pero hay algunos versículos que se encuentran. Por ejemplo, Job
dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. También dicen los apóstoles, por ejemplo, cuando él le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ajá. Y ellos le contestan, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, están hablando en un lenguaje de reencarnación. Es decir, porque eran personas que ya habían muerto. Que ya habían muerto. Y de hecho, por ejemplo, tenemos un pasaje en San Mateo 17, 10 al 13, la Biblia dice, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ajá. Entonces él les contestó, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la reencarnación de Elías, exactamente. Entonces, esa es una reencarnación, allá, esa es pastor, una no se reencarnación consciente, voluntaria, donde ese maestro viene a cumplir un papel. ¿Cuál era? Preparar el sendero del Señor para que cumpliera su misión. Esta cita es San Mateo 17, 10 al 13. Mateo, ok. Ya, y la otra reencarnación que es involuntaria es que cuando una persona sin conciencia muere, es juzgada y nuevamente regresa, pero viene lo que mencionó aquí Salim, que regresa, pero en esa próxima vida de pronto le toca una vida favorable. Pueden nacer con síndrome de Down, donde no le da capacidad de pronto para hacer por ley de karma. Exactamente, nace mudo, nace ciego, etcétera. Pero entonces ahí viene esa reencarnación que es involuntaria y que se llama también retorno. En cuanto a que usted mencionaste, ¿no?, que siempre menciono pasajes bíblicos, pues el libro que estudiamos dentro de la gnosis es la Biblia, es la Sagrada Escritura. Aparte de la Biblia, ¿qué otro documento se utiliza? Bueno, Apócrifo me acabas de decir. Sí, los apócrifos, porque igual esos fueron enseñanzas de los apóstoles también. ¿Alguno que en particular se estudie? Bueno, los libros escritos por Samael Aun Weor, que es el profeta encargado por la divinidad para dar a conocer este mensaje públicamente, que es la gnosis y que es el común denominador de todas las religiones. O sea, lo que dijo Buda no es diferente a lo que dijo Krishna, lo que dijo Krishna no es diferente a lo que dijo Cristo. El tema del bautismo no es algo exclusivo del cristianismo, porque eso existe mucho más antes del cristianismo. Si nosotros estudiamos el Ramayana, que es un libro sagrado también de la India, vamos a encontrar que Rama es bautizado por su gurú. Entonces, bien, vamos aquí, ya hemos llegado a puntos exactos. Tú mencionaste unas citas en las que se habla de Juan el Bautista siendo la encarnación, en este caso reencarnación del profeta Elías, que vivió más o menos 500, 600 años antes de Cristo. Pastor, ¿cómo se interpreta dentro del mundo cristiano evangélico esta cita? Correcto. Es que lo que sucede es que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, es decir, uno más de los profetas. No se está refiriendo exactamente a que ellos vienen reencarnando para entonces presentarse en ese tiempo. Se está refiriendo es el espíritu de ellos, es la manera de proceder, de actuar, de accionar de ellos, muy semejante a la que trajo por lo menos Juan el Bautista. Era muy semejante en el espíritu a la de Elías, o sea, un hombre apartado del pecado, andaba como el llanero, solitario, no se contaminaba con la comida de los, dice la palabra que él comía langosta y miel en el desierto, vivía en el desierto, y así mismo era Elías. Elías era un hombre apartado, pero cuando venía traía una palabra de poder de parte de Dios. Y lo mismo sucede con Elías. Lo mismo cuando Pablo dice, yo estoy con vosotros en el espíritu, no quiere decir que se desdoblaba para dar una enseñanza. No. Está simplemente diciendo en el espíritu es lo que ha aprendido de Dios y que lo tengan ellos también como conocimiento. Ahora, mira lo que dice en Apocalipsis 20. Entonces, para referirnos a eso, cuando el documento dice, el documento bíblico, Jesús dice, acá lo tengo, incluso es una cita que dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Correcto. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Entonces, para el cristianismo no se está refiriendo No, a que a el una mismo espíritu de reencarnación. Elías O sea, es el no, mismo espíritu exacto. encarnado en Juan, sino No. que se parecía. Es la manera de cómo iba a proceder Elías con esa dureza, esa templanza y esa manera de la fidelidad a Dios. Otra Perdón. pregunta, pastor. Sí. En el tema de la cita de morimos una sola vez y luego viene el juicio, usted había hecho al inicio del programa una explicación sobre lo que significa la crucifixión, la muerte y la resurrección como un proceso espiritual En interno. nosotros. Pero ¿qué tal si esa cita también se está refiriendo a un proceso de muerte al pecado y allí comienza el juicio, pero todo en este momento, sin llegar a morir? Correcto. Es decir, utilizar ese proceso que me explicó al principio en esta última cita, cuando habla de morir una vez, es decir, una vez se muere el pecado, una vez realmente morimos Es a lo que que estamos haciendo se mal. muere una vez físicamente, es lo que está diciendo el libro de Hebreos. Se muere una vez físicamente estando en este nivel. Después viene la segunda muerte. Es decir, es que cuando no entendemos el proceso... La primera muerte es la física. La física, o que sea, es una sola vez. deja de existir y la segunda persona, muerte. pero el alma va a un lugar. ¿Dónde va el alma? ¿A qué lugar? Dice la palabra que va al Hades, al Seol, o más castellanamente al infierno. Al infierno va el alma. Ya. El infierno es un lugar antes de la segunda muerte. Quiere decir que la segunda muerte, dice la palabra, que es el lago de fuego, como Fuego y la lava, azufre. de azufre y Fuego y fuego. azufre, sí. Allí serán arrojados, pero ya resucitados, porque la resurrección es algo real. Nosotros, bendito sea el Señor, sabemos de antemano que cuando una persona muere se descompone de tal manera, porque la persona está compuesta por alma, cuerpo, por alma, espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Ya. Cuando muere, dice la palabra, el espíritu va al Padre, porque Él lo puso y a Él le pertenece el espíritu de vida, el neuma, que sé que estoy vivo porque respiro. ¿Ya? El cuerpo, ¿a dónde va el cuerpo? A un cementerio. Sí, claro. Se Correcto. degrada. El problema es el alma, porque el alma, en el alma está la conciencia y están los 5 sentidos. De hecho, Lázaro, cuando Jesús habla de Lázaro y el rico, nos pone un ejemplo claro. El rico se la pasó haciendo fiesta, banquetes con esplendidez y todo lo demás, pero murió, y Lázaro también murió, pero Lázaro era un hombre de fe. Él sabía que estaba viviendo una vida mala, en penuria, una vida de la extrema pobreza y miseria, pero él tenía fe de que había algo mejor para él. El rico creyó en su Dios. ¿Cuál es su Dios? El dinero. Y él nunca tuvo presente o nunca tuvo en cuenta su vida espiritual, a dónde iba a ir, porque es que nosotros estamos ligados a lo espiritual. No podemos negar eso. Ya, porque Dios es espíritu y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Luego, lo espiritual está en nosotros. Entonces, el alma es ya... Nosotros en esencia somos alma. Somos... Yo soy alma. Al desencarnar yo soy alma. Claro, al salir Ese tú alma de cuando tu yo carne, muero llega a un lugar. llega a un lugar. Si tú creíste en Jesús, seguiste el Evangelio, naciste de nuevo, tu alma no tiene problema, se va al reino de los cielos, sin escala, hermano. No hay un purgatorio donde vas a ir y te vas a blanquear Como según tus la pecados. Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica, no. Aquí hay 2 caminos. Dios dijo, he puesto delante de los hombres 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escoge pues cuál de los 2 caminos quieres. El camino del bien para que te lleve a la vida. Bien, entonces en ese sentido, si creemos en Jesucristo, si hemos practicado su enseñanza, vamos a ser llevados a un reino eterno y ahí estaremos eternamente y ahí no habrá muerte. Ya Ahí no vas a viviremos experimentar eternamente. muerte Ok. eternamente. Bien, Salim, tengo aquí una cita porque me llama la atención. Ellos hablaron de el alma, hablaron del espíritu y hablaron del cuerpo. En Lucas 1:13 dice, pero aquel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí se está hablando del nacimiento de ese Juan que tú nos recordabas que era el mismo Elías, según la cita. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo,
aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Entonces aquí está hablando de que ese niño que nacería vendría con el espíritu y poder de Elías. ¿Qué significado tiene esto dentro de la concepción que tienes de la reencarnación? Bueno, en el documento bíblico para mí esa es una de las pruebas más contundentes del tema de la reencarnación, en el caso de Elías y Juan. ¿Por qué? Porque todo va en un proceso. Primero, en el anuncio, ya Gabriel le dice a los padres de Juan qué espíritu va a venir encarnado en el niño que va a nacer. Luego, cuando Jesús ya empieza su misión, él le empieza a hablar a los apóstoles de Elías y él les empieza a hablar de Juan, que vas a ir a ver al desierto, un hombre con una vara que azota el viento, bueno, todo aquello. Y él les dice que ese Juan, si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir, porque el pueblo judío estaba esperando el retorno de Elías, que desde el Antiguo Testamento pues se habla de su historia, y ahí se narra que él fue alado por caballos de fuego. Él se va del planeta, se va, y los judíos esperaban el retorno de Elías. Jesús es muy claro cuando le dice a los apóstoles, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, en la siguiente cita que ahorita Pedro mencionó de Mateo 17, dice que no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y los apóstoles comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué no lo reconocieron a ese Elías que había de venir? Porque evidentemente en el pasado tenía un cuerpo, y en el presente del tiempo de Jesús tenía otro cuerpo, que se llamaba Juan el Bautista. Entonces por eso la gente no lo reconoció. Entonces los escribas en algún momento fueron a preguntarle que ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿Quién eres tú que hablas con esa autoridad? Juan no les respondió. Incluso le preguntaron que si él era Elías, y él se quedó callado, pero él sí sabía quién era. Él evidentemente sabía que había sido el mismo profeta que en el pasado había sido llevado. Entonces, para mí esa es una de las pruebas más contundentes, pero hay algo importante, Pastor y Pedro, en el tema de la Biblia, y es que cuando se estudia solo la Biblia como sustento de conocimiento, eso puede ser algo contraproducente. ¿Por qué? Porque es evidente, y las pruebas están, de que la Biblia es el documento más traducido y manipulado de la historia de la humanidad. Desde que fue conformado en el 325, desde antes ya el Antiguo Testamento había sido tocado, pero de ahí en adelante empezaron a hacer cortes y manipulaciones, y no personas inspiradas por el Espíritu de Dios, personas que casualmente eran líderes políticos como Constantino, líderes religiosos, y no solo del cristianismo, ahí intervinieron líderes del judaísmo y líderes de otras religiones paganas que hicieron y contribuyeron a hacer la mezcla, que lo que hoy conocemos, o el compilado que hoy conocemos como Biblia, la que tiene por ejemplo el pastor en sus manos. Y además de eso se hicieron traducciones a otros idiomas, comenzó desde el hebreo, el latín, el griego, el inglés, el alemán, hasta llegar al español. Entonces es evidente que la Biblia tiene muchos vestigios de la verdad, pero no es 100% confiable. Yo sé que en el mundo evangélico es la palabra de Dios, pero cuando uno investiga, uno se da cuenta que de palabra de Dios no le queda tanto, le quedan vestigios de la verdad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo me puedo sustentar en la Biblia, coger elementos de conocimiento, pero si yo solo me quedo con eso, mi visión en el tema que estamos hablando de la reencarnación va a estar cercenada. Porque entonces yo me remito a otros documentos que yo sé que en el mundo evangélico no se consideran, que son los apócrifos. Los apócrifos eran estudiados por los antiguos cristianos que caminaron con Jesús. Eran lo que hoy llamamos apócrifos, porque anteriormente no se llamaban así. ¿Quiénes consideraron que eran apócrifos? Un ejemplo de algún documento. El libro secreto de Juan, que fue dictado por el mismo Jesús a Juan en una revelación, que evidentemente en la iglesia no se estudia ni se tiene acceso a ese conocimiento. O por ejemplo el documento apócrifo de Enoc, que fue otro profeta que fue llevado en el Génesis 5. O el apócrifo, por ejemplo, de Elías. Hay un apocalipsis de Elías. Bueno, hay muchísimos, pero por ejemplo en el apócrifo de Juan, en esa revelación que le hace Jesús a Juan, ya se entrega una revelación más amplia del origen de la creación, y se entiende en ese documento por qué se da la condición de error que tiene el ser humano, y se dice que el proceso de ascenso
es el mismo que el de descenso. Es decir, lo que me hizo caer a esta condición, yo debo ascender. Si bien no menciona la palabra reencarnación, porque eso astutamente fue quitado en varios documentos, todo el plan que se narra incluso en el documento bíblico para resucitar tiene implícito el proceso de ascenso espiritual a través de la reencarnación. Es que no hay otra forma, porque yo le preguntaría al pastor, ¿cómo se explica en la religión que una persona nazca con síndrome de Down y no pueda enlazar los conocimientos de entender que yo tengo que sanar la lujuria a través del mensaje de Cristo? Porque no puede enlazar eso. Entonces, ¿cómo hace el mensaje de Cristo para rescatar a ese ser? No hay Yo te doy posibilidad. la respuesta. O a un sordomudo. Lo que sucede es algo, mira, desde la caída en el huerto del Edén de Adán y Eva, la caída, ellos oyeron una voz diferente a la voz de Dios. Ellos prestaron oído al diablo, a la serpiente, cuando le dijo, con que Dios ha dicho, sabe Dios que no es verdad. Entonces le metió como una voz, le inseminó, por decir algo, una voz diferente, una palabra diferente a la que Dios le había establecido. Entonces, ¿qué sucede? De ahí para adelante, el hombre quedó bajo la voluntad del maligno, lo dice la palabra. Por ende, las consecuencias de eso es lo que dice acá Varón, que nacieron hombres defectuosos, porque ¿Eso a qué se debe? eso si se la debe, reencarnación y el karma claro, no entran porque dentro de esta parte, ¿qué respuesta hay para lo eso? que pasa es que como el hombre prefirió oír la voz de la O serpiente, sea, por el pecado original. es correcto, ese pecado que se gestó ahí, entonces se separó de Dios, porque la serpiente también le dijo, serás como Dios conociendo el bien y el mal. Serás como Dios quiere decir, no se conformó el hombre simplemente que Dios le dijo, será a mi imagen y a mi semejanza será hecho el hombre. Quiso ser igual a Dios. Pastor, entendemos entonces el punto que usted dice de la consecuencia de Claro, nacer bajo claro, de la condiciones diferentes por el consecuencia. pecado original y no por el proceso de reencarnación donde el eso karma no cobra tiene futuras nada que ver encarnaciones. ahí. ¿Por qué? Porque Pero mira, decía Salín algo interesante que me parece importante que debatamos, y es que es evidente que el documento bíblico, si bien tiene mucha información, ¿cree usted, pastor, que ahí no está todo? ¿Cree usted que en los diferentes concilios se pudo extraer algún tipo de información que nos diese luces o nos ampliara la visión de lo que ocurre después de la muerte? De pronto sí, pero el tema de la muerte está aquí planteado. No se necesita de escarbar tantos libros porque lo dice claramente. El hombre muere y va a un lugar que le correspondía porque así lo decretó Dios en Génesis. Dijo, ciertamente el día que comas de ese fruto morirás. ¿Por qué? Porque no fue tanto el pecado por haber comido el fruto, fue el pecado por haber oído una voz diferente. Y ahí hay otro debate. Ahí Pero habría otro programa muy ahora, interesante ¿verdad? hablar de lo que pasó en el paraíso. Déjame terminarte esto porque todavía la serpiente habla hoy. Ahora, pero Dios nos da por medio del Espíritu Santo ya las pautas que verdaderamente necesitábamos de este libro, una revelación hermosa, maravillosa, que por medio del Espíritu es que verdaderamente podemos nosotros experimentar ese gozo con el Señor. Pero pastor, ya. hay gente que no puede hacerlo. No importa, pero son las consecuencias que se vivieron allá. Entonces, Dios no tiene la culpa de eso. Ya, el hombre es el culpable absoluto. Dios nos da la oportunidad de que pero fíjese en algo, de él. ¿quiénes fueron los que Ahora pecaron? nosotros estamos aquí y Bueno, déjame hablar. estamos leyendo y dando a conocer los planteamientos que Dios tiene acerca de la muerte y de la vida eterna, y hay gente que va a decir, yo no lo creo porque hay otros libros, porque este me escribió esto y este me escribió esto, pero yo sí lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Por medio del glorioso Espíritu Santo. Pastor, entonces para darle la palabra a Pedro, cuando uno llega a ese lugar, que si fuimos creyentes en Jesucristo, estuvimos en la iglesia, somos llevados hacia la vida eterna, en un reino eterno. No hay reencarnación, eso es lo que nos espera. Las personas como Pedro o como Salín, que no están dentro del mundo religioso evangélico, ¿qué pasa con ellos, pastor? Existen dos caminos. Es decir,
uno que nos lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la condenación eterna. No hay otra opción, no hay más posibilidades. Entonces, en cuanto a la primera y segunda muerte, aquí está en 20, el Apocalipsis, capítulo 20, versículo, vamos a leerlo, 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Quiénes eran los muertos? Todos los que han muerto en el mar, que han quedado allí. Hay registro en la memoria de Dios, en los libros de crónicas del Señor, hay registro de que todas esas personas, por lo menos los que murieron en el Titanic, ahí están esos muertos están ahí, pero lo físico, ya, porque mira lo que sigue diciendo, y el Hades, y el mar entregó los muertos que había en él, y sigue diciendo, y la muerte es el Hades, a donde van los muertos, esa es la muerte, dice, y el Hades entregaron, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Cuál? El alma que estaba allí, confinada en ese lugar, ya. Y sigue diciendo, y fueron juzgados cada uno, no dice, y fueron juzgados 108 veces en un proceso de reencarnación. Entonces, si no estamos dentro del arrepentimiento en Cristo, estamos condenados al Sheol. Definitivamente, mi hermano. O sea que Salim y Pedro tienen que ver qué es lo que están haciendo. Tienen que revisar qué es lo que está pasando allí. Vamos, Pedro. Entonces, el pastor utilizó una cita que básicamente es el fundamento de negación a la reencarnación, cuando dice que claro, como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, etc. ¿Cómo interpretas tú esa parte, entendiendo que no es lo que elimina la creencia en la reencarnación? De todas maneras, Salim mencionó algo muy importante, y es la manipulación del conocimiento. Si nosotros analizamos, por ejemplo, aproximadamente existen 33.000 congregaciones cristianas leyendo un mismo libro, y esto se debe a la interpretación. A la interpretación que es a través de los 5 sentidos que mencionó el pastor. O sea, a través de los 5 sentidos podemos ver y percibir las cosas materiales, pero no las espirituales. Y podemos razonar e interpretar a través de nuestro razonamiento, pero no podemos comprender la verdad. Entonces necesitamos de los sentidos apropiados, y esos sentidos son los sentidos del alma. Entonces el alma también tiene sus sentidos, tiene clarividencia, intuición, telepatía, y tiene el poder para hablar directamente con Dios, como lo hacían los profetas. Si nosotros leemos el libro de Daniel, Daniel era un profeta que a través de los sueños Dios les mostraba todo. Y de hecho hubo un rey, el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño que lo perturbó. Ningún adivino de su época pudo resolvérselo, y dijeron, bueno, los voy a desterrar porque ustedes no tienen ninguna sabiduría, tienen que decirme el sueño y la interpretación. Entonces Daniel no se presentó con un sabelo todo, él le dijo, deme esta noche. Entonces la Biblia dice de que él se arrodilló, le pidió a Dios que le mostrara el sueño y su interpretación. ¿Dónde lo hizo? En el plano espiritual, en el plano astral. Ahora, existe una forma de comprobar esas grandes realidades. Yo he comprobado vidas pasadas. O sea, para mí la reencarnación no es una creencia, para mí es una realidad. En cuanto al tema que tocas, es importante que estamos hablando de la interpretación, y es que la Biblia, fíjate que Salim menciona, se ha adulterado muchas veces, y eso que está escrito en símbolos y en parábolas, porque todos los libros siempre sagrados han sido escritos en símbolos y en parábolas. Entonces cuando los discípulos le preguntan, porque él le hablaba en un lenguaje abiertamente a ellos, o sea, totalmente detallado, y en un lenguaje le hablaba a los demás, y él le dice, ellos le dicen, ¿por qué le hablas a los otros en parábolas y a nosotros de otra forma? Entonces él le dijo, a vosotros os se ha concedido conocer los misterios de Dios, pero a ellos, refiriéndose a las multitudes, en símbolos y en parábolas, para que teniendo ojos no vean, oídos no oigan, entendimiento no entiendan. O sea, existen dos clases de buscadores, los muchos, las multitudes, y existen los buscadores que son aquellos que traen una madurez espiritual, de la cual habla Pablo de Tarso, que traen de otras vidas, porque ha hecho un trabajo iniciático en otras existencias para lograr esa perfección espiritual de la que habló Cristo. Ahora, en cuanto al tema específicamente, por ejemplo, la Biblia cuando habla de la muerte, nunca se está refiriendo a la muerte física. La Biblia, cuando es Cristo, por ejemplo, un discípulo le dice, maestro, deja que entierre a mi padre para seguirte. ¿Qué le contesta a él? Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿cómo nos clasifica el Cristo a nosotros? Como muertos vivientes. ¿Qué nos hace muertos? El pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? La ira, la codicia, la luz, y eso está entre nosotros. Ahora, fíjate. Entiendo entonces que lo que dice es que la interpretación de este versículo, que sería el número 1 en cuanto a la visión evangélica,
o cristiana es que esta muerte que se refiere aquí es muerte mística. 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 Y de hecho hay otros pasajes bíblicos, por ejemplo, Efesios 5:14, dice Pablo, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Si fuera mística, No, pero no he tuviera que terminado. decir, tiene que morir varias veces, Y dice, pero dice una sola vez. 1 Bueno, Corintios mística. 15:31. Yo Mira quiero lo que que dice aporten Pablo. esa cita No, pero ya. para que Pedro Dice, termine. cada día muero y me acerco a la meta. O sea, hay que morir para el pecado para nacer al Espíritu. Siempre que se habla de muerte, se Bien, está bien. hablando de Muy Muy bien, Bueno, muy bien. era el viejo hombre. Voy aquí para que los oyentes y los televidentes se enfoquen en la cita que el pastor nos trajo de Hebreos, en la que se dice que como está estipulado que muere sí. una sola vez. Esto tiene una interpretación dentro del mundo evangélico a la muerte física, pero se entiende, que es lo que nos ha compartido Pedro y que ahorita Salim va a hacer su aporte, que se está refiriendo más bien a esa una muerte mística o espiritual, Mística, es decir, parte no. de la transformación. ¿Qué tiene usted para decir entonces, pastor, a Bueno, esta interpretación? Vamos a ver el caso de el rico y Lázaro, A ver, para ver si allí los sentidos en el alma son semejantes a lo que se experimenta en este cuerpo físico. Ahí está clarito, mira. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez como lo hacen hoy en día los ricos. Y todo el mundo lo hace. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mira la condición aquí de este hombre. Pero aquí no dice que tiene que morir y morir y morir y para reencarnar. Ahora verás dónde va cada uno. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Mira, fue llevado enseguida por los ángeles al seno de Abraham. Quiere decir, por la fe. tenlo ahí. Ya. Micrófono. No, si vas a decir Y algo. murió también el rico y fue sepultado. Es decir, el rico fue allá y el otro fue allá. Son dos caminos totalmente opuestos. Uno allá y otro acá. Y en el Hades alzó sus ojos, el sentido de la vista. El rico alzó sus ojos en el Hades, ya tiene un sentido activado. Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí entró él en una razón que no había entendido acá. De pronto fue hasta gnóstico. Pero el hombre no había comprendido bien cuál era el O de pronto fue problema evangélico. espiritual. Ya, si hubiera sido evangélico, Evangélico, pero estuviera pastor. en el cielo. Bueno, los pastores sinvergüenza y bandidos, ladrones iban para el En la infierno época de también. Jesucristo los había. Ya. No, es que eso siempre lo han habido. Ahora verá, sigue diciendo. Entonces él dando voces, tenía su voz allí. Dijo: Padre Jesús, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tenía el sentido del paladar también activado. ¿Ya cuántos sentidos van? 3 allí. Bendito sea el Señor. Entonces dice: porque estoy atormentado en esta llama. Sentía el sentido del tacto, lo tenía activado, pero estaba en el alma. Si ves, no era nada místico, estaba allí viviendo una tremenda realidad. Pero pastor, de todas maneras, Ahora verás, ellos tienen los sentidos déjame terminar, que activos. yo a ti te dejé terminar también. Dijo: acuérdate, le dijo Abraham, en este caso Jesús, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima. No dice, ahora tú vas a venir a reencarnar. Dice, una gran cima, dice, y esto lo dijo Jesús, está escrito aquí. Dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros acá y ustedes allá. De manera que los que quieren venir a reencarnar acá, dice, no pueden. Ya, no pueden. pero en su Biblia aparece la palabra reencarnación. No aparece, sino que yo te lo estoy diciendo. Bueno, pero en- yo más sobre que nos asustó, para el tema. que- No me interesó. Entonces, es una Biblia para diferente. que vengan sí, es decir, para que vengan acá a reencarnar. ¿Cómo Estoy dice realmente? parafraseando. ¿Cómo dice realmente? Dice realmente, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, una distancia. O sea, uno en las profundidades y en el otro en el cielo. Dice, de manera que los que quisieren pasar de acá del cielo allá,
ya no pueden ni de allá pasar acá tampoco. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tenía la conciencia activada, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Pastor, colóquese el micrófono más cerca. El de Pedro. Para que les testifique, o sea, para que les diga. Porque no creyeron en la palabra aquí, sino que cuando él experimentó allá, estaba preocupado por sus 5 hermanos. Mira lo que dice. Además de todo esto, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cómo sabía estando allá si su cerebro quedó aquí en el cuerpo? ¿Cómo él tenía conciencia que tenía 5 hermanos acá en la tierra? 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira que él estaba consciente totalmente que se había perdido de una gran oportunidad aquí en la tierra, porque es que la oportunidad la tenemos aquí, no después que partamos de este mundo. Ya. Entonces él reconoció y dijo, mándale a alguien de aquí de los muertos que vayan y les hablen. Entonces Jesús le dijo, a Moisés y a los profetas la palabra, la escritura tienen. ¿Qué dijo? Ya. Óiganlos. Activar el sentido del oído, oír la palabra de Dios, óiganlo. Él entonces dijo, no, Padre, no. Pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, ellos se arrepentirán. ¿Cuál es la fórmula? El arrepentimiento y la conversión. No es la reencarnación. Vamos con Salim, porque Salim también quiere hacer un aporte en la cita que estamos en cuestión. Sí, la cita de morir una sola vez. Bueno, es evidente que el pastor, y sobre todo en el mundo evangélico, se toma la Biblia literalmente. Y como lo dije ahorita, cosas literales y otras que no. Eso es lo que iba a decir. Hay una que hay una que lo que llaman ellos la hermenéutica, ¿no? Para interpretar ciertas cosas. Sin embargo, vuelvo y lo repito, es peligroso sustentarse en un libro que ha sido tremendamente manipulado. Ahí ¿está de acuerdo con eso? O sea, es que puede que le hayan quitado, le hayan puesto, pero estos son... Eso sigue siendo... No, pero puede no. Vea, le quitaron y le pusieron. Sí, está bien. La católica tenía 7 libros apócrifos que no... Estamos de acuerdo que ha sido manipulada. Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, ahí tenemos una base entonces, para desconfiar. ¿Qué sucede? Esto que está escrito aquí es textual, palabra de Jesús. Ya, no, textual no, pero si fue manipulada, entonces no sería textual. No, textual, lo que pasa es algo, mira, lo que fue manipulado como tal fueron algunos apartes de la Biblia, algunos libros. O sea, es insignificante la manipulación. Sí, pero cuando tú lees este libro con ojos espirituales, ahí es donde se va a marcar la diferencia. Pero ¿no cree usted que la justificación de decir que se debe leer con los ojos espirituales es para precisamente no ver lo que es evidente dentro de la... estás viendo que no es evidente en ese texto que te di? Bien, vamos entonces con ¿qué no es evidente allí? No, es que hay algo que se omite y yo entiendo porque al final se intenta defender una creencia, un estilo de vida y más atrás de todo eso una institución que está instaurado en todo el planeta. Pero hay algo que no se puede discutir en este caso. La Biblia ha sido manipulada las veces que usted quiera, se ha traducido y eso, lo que está escrito, que se logró traducir, lo que estamos leyendo al español, fueron cosas que dijo Jesús que fueron escritas 60, 70 y 80 años después que él las dijo. O sea, que es decir, que quien lo escribió no está escribiendo literalmente lo que Jesús dijo. Entonces ahí ya empezamos. No estoy diciendo con esto que no se deba considerar el documento bíblico, solo que hay que considerarlo teniendo en cuenta que yo no puedo creer 100% lo que ahí me dice. Y yo estoy hablando de datos históricos, yo no estoy hablando de que no, si yo la leo con ojos espirituales entonces la voy a entender. No, yo voy e investigo. Sí. Y eso es algo real y eso es irrefutable. Ahora, hay algo importante en la cita de la muerte. Los apóstoles eran personas que para la época tenían una visión de la muerte, de la reencarnación, incluso de las mismas enseñanzas de Jesús muy básicas. Es decir, ellos entendían lo que podían y así lo transmitían. Entonces, por ejemplo, si ellos iban a hablar de la muerte, todo lo veían literal, mezclaban la enseñanza de Jesús con el mismo judaísmo, porque ellos eran judíos.
Entonces, la tradición de que no existe la reencarnación no es ni siquiera del mensaje de Jesús. Eso viene más atrás, eso viene del judaísmo. Porque el judaísmo no enseña la reencarnación, la niega rotundamente. Entonces, en el Concilio de Nicea, para poder mezclar el mensaje de Jesús con la tradición judía, en la famosa religión judeocristiana, se mezcla y se adapta y se hacen cortes y manipulaciones para que parezca que una tradición, un mensaje es semejante a la tradición del Antiguo Testamento o las enseñanzas mosaicas. Entonces ahí eso también es importante, y eso que estoy diciendo no lo digo por mí, eso está abiertamente investigado desde la época en que se creó el documento bíblico, las inconsistencias que hay en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y quisieron amañarlo a la fuerza. En el tema de la cita de Hebreos 9:27, cuando dice está decretado o está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, desde la religión se interpreta que se muere y bueno, luego el juicio verá si me voy para el infierno o me voy para el cielo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay una condición cuando dice Pablo, en la misma enseñanza de Pablo, porque esto lo enseña Pablo, no es una enseñanza de Jesús, lo enseña Pablo influenciado evidentemente por las enseñanzas del Cristo. Entonces, ¿qué dice? Que hay que morir al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Y aquí se está haciendo una enseñanza de muerte no literal, sino que es morir a ese hombre de viejas costumbres, de vicios, de manipulación. ¿Y cómo muero yo? Bueno, si yo voy a morir a la lujuria, yo no voy a morir 20 veces a la lujuria, porque quiere decir que si yo no superé la lujuria, no he muerto a ese vicio. A la lujuria, a la mentira, a la avaricia se muere una sola vez. Esa es la transformación. Si yo digo que me recuperé del vicio, de la droga, y a los 2 meses vuelvo y consumo, quiere decir que no he muerto el vicio. Cuando la enseñanza dice hay que morir una vez, se está refiriendo a que la transformación es en serio. Si yo me voy a transformar es morir al hombre viejo. Y luego viene el juicio. ¿Pero cuál es el juicio? El juicio que yo hago a mis acciones y mis pensamientos para identificar qué es de la luz y qué es de la oscuridad. Es un juicio interno que yo me hago. Cuando muero físicamente también se hace otro juicio que se hace para depurar mis acciones correctas o incorrectas de la vida que acabo de terminar. Y esas acciones determinan mi futura encarnación. Porque es que si no existe la reencarnación, pastor y queridos amigos que nos ven, estaríamos hablando de un Dios injusto. Porque usted nos dio la respuesta de por qué nacen personas con dificultades. La causa es el pecado original, claro, según la religión. Pero no nos ha respondido cómo hacen esas personas para poder retornar a la condición original. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque ya llevamos casi 1 hora y 10 minutos. Voy con el pastor, voy contigo después porque el pastor dijo algo que resulta categórico. Él dice, si no estamos en la enseñanza del Cristo, estamos condenados al infierno prácticamente. Lo único que nos salva es pertenecer a lo que... A la religión de él. A la religión. No, o yo no te hablo de una religión. Me perdonan, pero el evangelio no es una religión. ¿Cómo hago entonces yo para vivir dentro de esa salvación? Bueno, te voy a dar la respuesta aquí. La culpabilidad del hombre, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Esa es la verdad, Cristo es la verdad, Él murió por su verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, toda la naturaleza, todo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, es decir, de todo lo creado fue por Dios. Perdón. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ahora, mira lo que dice en el 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no dice que es una religión. ¿Para qué? Para salvación. ¿Dentro de una religión? Bueno, así lo ha clasificado el hombre, porque el hombre hizo muchas religiones. ¿Para qué hace el hombre las religiones? O sea, ¿dónde tengo que estar yo para encontrar esa salvación? En el evangelio. ¿Y cómo lleva el evangelio? Por la palabra, Cristo. Pero ¿cómo llega la palabra físicamente? Bueno, me arrepiento y me convierto y empiezo a estudiar la Biblia. Pero ¿qué pasa si yo lo interpreto distinto a la Ahora verá, mira lo que sigue diciendo ya. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No dice que es una religión para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Los judíos no creyeron en Cristo, no lo recibieron, lo desecharon. Pastor, en ese sentido, Pedro decía algo y quiero preguntarle si usted está de acuerdo. Cuando hablamos de Buda, el príncipe Siddhartha, ¿cree usted que el conocimiento que alguien pueda estudiar de él no contiene en esencia lo que el Cristo también enseñó? No, definitivamente o sea no. Que cuando hablamos del Buda es una completa desviación. Totalmente, él tiene sus propios pensamientos. Y cuando hablamos de Samael aún peor también. Él tiene su verdad, ese también tiene sus verdades, o sea, de ellos, criterios de ellos. Pero ninguno de ellos, ¿cuál es la clave para saber si verdaderamente traían la verdad con ellos? Que Dios los hubiese resucitado. Bueno, okay. Pero ahora, buscar la verdad y la verdad está libres. Exacto, o sea, Jesús murió y al tercer día Dios lo levantó. ¿Por qué? Por su verdad, por su palabra. Porque no había mentira en la él. Resurrección, estamos de acuerdo ahí. Claro. Vamos con Pedro. Pedro, yo tengo una inquietud en el tema de la reencarnación. Se ha escuchado en algunas corrientes que hablan de ella, de que nosotros incluso por ley de karma, en este caso, podríamos reencarnar en animales. ¿Eso se contempla dentro de la gnosis? Bueno, ya cuando hablamos de ese tema, estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de la ley de evolución y de la ley de involución. Porque así como existe la evolución, existe también la involución. Y eso se habla de la transmigración de las almas. Pero al comienzo de mi intervención, te mencioné que existían 108 oportunidades para lograr el objetivo de la existencia. En cuerpo de hombre o de mujer. Cuerpo, exactamente, dependiendo de tus acciones. Salim mencionó algo interesante, que en una vida se puede perder la oportunidad de realizar el trabajo espiritual por las condiciones en las cuales se nace. Ahora, no solamente eso, si son 108 existencias y en una vida la persona se dedica a matar, entonces tiene que morir tantas veces como haya, porque el Cristo dijo, con la vara que mide serás medido y con ventaja. Entonces va a perder esas oportunidades. El Hades entregó sus muertos, no ahora, dice que había un proceso. No, pero yo no he regenerativo. terminado la intervención, pastor. Entonces, se dice, dentro de los conocimientos que hay, porque ellos mencionaron a otros mensajeros, porque han sido otros mensajeros. Y es muy interesante comprender que todos los atributos de Cristo Jesús se los dan a Fuji. Por ejemplo, ahora en la pandemia me llamó la atención un documental que leí de un periodista, porque él se asombró que en la China se celebre el 25 de diciembre. Y no se celebra por Jesús el Cristo, se celebra por Fuji, que para ellos es el Cristo chino. Yeah. Y en todas las religiones, por ejemplo, Buda también tuvo 12 apóstoles. Buda hizo la conversión, la multiplicación de los bollos. Buda resucitó muertos. Estamos hablando, por ejemplo, de otros mensajeros acá, por ejemplo, en nuestra latitud, como Quetzalcóatl. En América Latina. Exactamente, Quetzalcóatl es considerado el Cristo mexicano ya. Y todos los atributos de estos todos son concebidos de una virgen, tiene una inmaculada concepción, tienen 12 apóstoles, se celebra un 25 de diciembre su fiesta. O sea, realmente todos estos mensajeros han venido a entregar el mismo mensaje. Bueno, amigos de Descubriendo y es Tiempo de Debates, escucharon ustedes los argumentos de cada uno de nuestros invitados, argumentos que en algunos puntos están de acuerdo, en otros son irreconciliables. El punto acá es que a pesar de que cada uno de nosotros pertenezca a una religión o no, a una filosofía o no, somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos una labor y es pasar por encima de nuestras creencias y amarnos, como nos dijo Jesús, los unos a los otros, incluso en esas diferencias. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que han sacado para estar con nosotros. Así es. Y por un momento escuchar una postura distinta a la que tradicionalmente se aprende. Y más que nosotros aquí disfrutándolo o aprendiendo de esto, nuestros televidentes sé que se lo han gozado y sé que han estado muy pendientes. Ahora, la recomendación final, todo lo que escuchen ustedes aquí tiene que ser pasado por el filtro de inteligencia y comprobación que siempre le hemos dicho en el programa. Claro, investigar y creen ustedes su propia Neil, pero condición. Sin embargo hay un tema interesante y es el tema de la ciencia, porque la ciencia también toca el tema de la reencarnación. Y por ejemplo, cuando se habla de hipnosis regresiva, aunque la gnosis no comparte ese procedimiento para comprobar las vidas pesadas, sino que cada uno de nosotros debe recibirlo por revelación interna,
Definitivamente, pues ese Brian White que fue hizo varias. Exactamente, hizo varias y comprobó esa reencarnación. Así es. Y hay otros científicos allá en Estados Unidos que son psiquiatras, o sea, son especialistas que no van simplemente a decir si es una reencarnación, sino que estudiaron más de 2.500 casos a niños entre los 3 y los 7 años y medio que relataban vivencias, o sea, como si tuvieran una vida anterior. Entonces, lo interesante de su investigación es que él pudo comprobar la existencia de esos relatos que esos niños hacían. O sea, fue algo que existió realmente. Claro, hay una película que les recomiendo para que recoja un poco lo que está diciendo él, se llama Orígenes. Una película que muestra científicamente la argumentación de lo Claro. que estás. Si no la has visto, pues te la recomiendo. Muy buena, Pastor. Sí, yo gracias. quiero aportar un bueno, poquito de finalizando algo ya. así, finalizando. Lo que pasa es que tenemos que entender que también hay un mundo espiritual donde la serpiente siempre quiere mostrar algo diferente a lo que dice Jesús, o sea, quiere sembrar allí la duda. Cuando hablamos de estas cosas, yo sí he visto estos documentales de estos hombres que son muy serios en lo que están haciendo, estas investigaciones, y hay incluso testimonios de personas comprobados que les hacen regresiones o que ellos dicen viví hace 80 o 90 o 200 años y dan nombre y todo. Pero Jesús dice otra cosa, las escrituras nos dicen otra cosa. Entonces, en el mundo espiritual, los demonios también cumplen con una función de engañar, de hacerle creer, porque ellos han vivido, sí, mira que Sodoma y Gomorra, esos demonios todavía están operando hoy. Ellos son los mismos todavía, claro. Entonces, quiere decir que ellos pueden hablar, pueden decir, sí, textualmente, yo viví en Inglaterra en el año tal, y lo van sí, cierto, pero Jesús dice que Lázaro se quedó allá, no volvió. Entonces, aquí es donde el televidente, el que está allí, y usted y mis hermanos, mis amigos acá, tienen que meditar, y bueno, ¿quién es el mentiroso? ¿O es Jesús? ¿O es lo que se está estudiando? Bueno, es que no estamos negando las enseñanzas de Jesús, sino que la ha reafirmado. Porque ahí también entra, Pastor, y no hay que... Pero de la interpretación. No hay que desechar algo que incluso usted también aceptó, y es que el documento ha sido manipulado y muy seguramente no está completo. Y el detalle es la interpretación también. Entonces, eso deja una puerta abierta, y ahí hay que ser bastante inteligentes a la hora de comprender diferentes temáticas. Claro. Por eso siempre les invitamos a que busquen, a que investiguen, a que no se cierren, y que partiendo de esa base podamos llegar a un conocimiento mayor. Salín, gracias. Sí, no, agradecido por la oportunidad de compartir con Pedro y el pastor. Realmente que siempre se aprende, ¿no? Normalmente en el mundo de la búsqueda escogemos de pronto un camino, una parcela, y bueno, no queremos salir de ahí o escuchar otras cosas porque de pronto no están de acuerdo con lo que yo sé o con lo que he interpretado, pero siempre es bueno escuchar, porque escuchando incluso se aprende mucho más, se enriquece la idea o el conocimiento que tú tienes. Así que bueno, en el tema de la reencarnación, como yo le decía al principio, es un proceso necesario del ascenso humano. Estoy de acuerdo cuando Pedro dice que el proceso de reencarnación es para la purificación del hombre. Solo que desde mi percepción no serían 108 reencarnaciones, yo diría que son muy pocas. Yo diría que son miles dentro del tiempo-espacio del planeta. Y el pastor decía que el tema de las regresiones pues es algo falso. Ahí estoy de acuerdo. El ser humano no puede en este momento recordar sus vidas pasadas. ¿Por qué? Porque no tenemos la altura espiritual para soportar la carga de acciones negativas y positivas que podremos haber hecho. Cuando tengamos la altura espiritual, ahí sí podremos tener reminiscencias del pasado. Entonces podríamos estar siendo incididos, como dice el pastor, por algún tipo de pensamiento. Hay entidades que logran mentalmente sustraer información y también entregar información al ser humano. Pero no niega esto la existencia de la reencarnación. No niega esto de la existencia de la reencarnación. Pero sin embargo, fíjate lo que dice el doctor Stevenson y Tucker, no son a personas grandes, son a niños, y precisamente se la hacen a niños porque es difícil de que el niño invente. Pero los demonios entran en los niños y en los viejos. Sí, ahí no sé. Bueno, amigos, descubriendo, y es la hora del debate, es tiempo de debate.
Gracias a ellos por haber aceptado la invitación, y en futuros programas con otras temáticas también les extenderemos la invitación para seguir debatiendo, seguir gusto. escuchando. Salín dijo algo que es lo que queremos nosotros dejar como reflexión, y es que este es un ejercicio para aprender a escucharnos, algo que se ha perdido mucho en el mundo porque cada uno defiende su burbuja. Aprendamos a escuchar, y de ese escuchar aprenderemos mucho más. Hasta la próxima. Gracias, Pedro, mi hermano. Gracias, Neil. La próxima estaremos aquí con el pastor, también con Salín y con Muchas muchos otros más que muchas vamos a invitar. Gracias a Santiago, que está en producciones, y un like, por favor, si le gustó el video, y compártanlo a otras personas. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Bye, bye. Descubriendo.